Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, un espagueti delicioso para su cena navideña. Es una receta que lleva pimientos, tomate y crema y de verdad que es muy sencilla, pero sobre todo súper rica. Vamos a comenzar ya con esta receta. Antes de comenzar con la receta, los voy a invitar a que pasen a conocer la plataforma. Aquí abajo les dejo el último curso, que es el de galletas navideñas, que está espectacular. Así es que no dejen de visitar este enlace que los lleva a que conozcan la plataforma de los cursos en línea. Vamos a comenzar ahora sí con la receta. Vamos a hacer dos preparaciones. Una va a ser la cocción de la pasta y la segunda va a ser la salsa. Entonces, en lo que se está cocinando la pasta, vamos a empezar a preparar la salsa. Es muy importante, les voy a pasar un tips, cuando vamos a cocinar pasta y vamos a hacerla en salsa y la salsa es caliente, que nunca cuando termine la cocción terminen colando la pasta y enjuagándola con agua fría. Nunca se hace eso porque se pierde el almidón que contiene la pasta y ese almidón nos va a ayudar a que la salsa se pegue. Entonces, siempre de la olla de cocción a la olla de la salsa. Y también es bien importante reservar líquido de la cocción de la pasta porque está lleno de almidón y eso nos va a ayudar muchísimo a que la salsa agarre más consistencia y más cuerpo. Entonces vámonos a la estufa ya para empezar con todo este proceso. Cuando ya tenemos el agua hirviendo, en ese punto vamos a agregar la sal. Siempre es muy importante agregar la sal ya que el agua empezó a hervir, porque si la agregamos antes vamos a batallar mucho en que llegue a hervir, se va a tardar más. Y vamos a agregar la pasta. Esta pasta que estoy utilizando aquí lleva 5 minutos de cocción y el tiempo lo vamos a contar a partir de que empiece a hervir nuevamente la pasta. Entonces vamos a dejar ahí que empiece a hervir y a partir de que empiece a hervir volvemos a contar 5 minutos para ya retirar nuestra pasta. Es importante dejar la pasta no muy cocida porque la salsa caliente se va a seguir cocinando y si la dejamos ya súper cocida, cuando la agreguemos a la salsa se nos va a empezar a desbaratar. Entonces es bien importante cuidar el punto de la pasta. Voy a comenzar agregando aquí una cucharada más bien de aceite de oliva y voy a sofreír aquí cebolla. Y cuando está a media cocción vamos a agregar un ajo picado y lo vamos a sofreír. Vamos a agregar pimientos asados. Y los vamos a cocinar por unos 2 minutos. Vamos a agregar pasta de tomate. Y la vamos a incorporar. Finalmente agregamos la crema, un poco de sal, pimienta y un poco de chile quebrado. Y vamos a integrar todo. Vamos a dejar que hierva durante unos 2 minutos y después la vamos a llevar a licuar. Aquí ya regresé mi salsa licuada y otra vez ya empezó a hervir. Voy a agregar un poquito de queso parmesano. Vamos a agregar la pasta y vamos a integrar. La pasta siempre absorbe la salsa, entonces nunca se fíen de que se vea ya lista como se ve ahorita y que digan, no, ya quedó bien, no le voy a agregar agua. Siempre hay que agregarle porque la pasta va a absorber la salsa y se va a secar. Entonces, ahorita le voy a agregar más o menos una media taza de agua de cocción de la pasta y la voy a integrar. La voy a dejar que hierva aproximadamente por 2 minutos para ya presentar. Una vez que ya está nuestro espagueti listo, lo vamos a vaciar aquí al platón donde lo vayamos a presentar.
Y ya para terminar le vamos a poner un poco de queso parmesano y unas hojitas de albahaca. Y así terminamos ya con este delicioso espagueti en salsa de pimientos con tomate. Es un espagueti delicioso. Si lo van a hacer para su cena navideña, les recomiendo dejarlo, si lo van a hacer un día antes, a veces adelantamos la cena, lo hacen y reservan agua de cocción para que al día siguiente que lo vuelvan a calentar, pongan agua de cocción y la salsa se vuelva a soltar y ya justo antes de servir lo presentan con su queso parmesano y sus hojitas de albahaca. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.